Hola amigos, soy el médico veterinario Manuel Monforte y en este nuestro primer video vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es el tema de la incubación, específicamente de la incubación artificial. Si quieres conocer más, quédate y acompáñanos a ver el contenido. La incubación artificial es el proceso por el medio del cual las aves, por medio de la transmisión de su calor corporal, logran desarrollar los embriones que se encuentran dentro de sus huevos. Este proceso también lo podemos llevar a cabo de manera artificial, controlando algunas condiciones que las aves le proporcionan a los huevos, que son, como ya les dije, el calor o la temperatura, la humedad y la ventilación. Nosotros, de manera artificial, sin necesidad de una hembra, de una ave hembra, podemos llevar a cabo este proceso. Y ahora vamos a ver cómo. Antes de entrar de lleno al proceso de incubación, tenemos que saber que existen varios factores que podrían afectar la viabilidad de nuestros huevos. Entonces, ¿cuáles son estos factores? El primer factor que debemos de considerar es cómo están nuestras gallinas, el estado de salud, la raza, la alimentación, el sistema en el que se están produciendo los huevos. Todo esto puede afectar nuestra incubación. Entonces, en este momento, en este corral, tenemos 3 ejemplares, 3 gallinas. 2 que pertenecen a la raza andaluza y una que es una brownick. Son gallinas que están empezando su edad reproductiva, tienen aproximadamente 8 meses. ¿Qué factores debemos de ver en ellas para saber si me van a producir un huevo que debe de meterse en una incubadora? Bueno, el primer factor que debemos de ver es que sean animales sanos, que sean animales que cuando los observemos su plumaje se vea en buenas condiciones, las plumas deben estar brillosas, no deben de tener zonas sin plumas. Al ver la cresta, los lóbulos deben de ser de un color rojo. Los ojos deben ser brillantes, ellas deben de estar alerta y cuando las ponemos en el suelo deben de estar realizando los comportamientos naturales que realizaría una gallina, que son escarbar, que son picotear el pasto. Esto nos da la pauta de que son animales que se encuentran en un buen estado de salud. Previo a esto, debimos de haber realizado algunas cuestiones de manejo sanitario que podemos ver más adelante en otro video si ustedes gustan. Pero básicamente es desparasitación, aplicación de vacunas y una alimentación rica en nutrientes que van a dar esa posibilidad de tener huevos viables para hacer el proceso de la incubación. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta es la recolección de los huevos. La recolección de los huevos para un proceso de incubación debemos de realizarlo con la mayor frecuencia posible, al menos 2 veces al día. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos los nidos de las gallinas, generalmente son compartidos. En un nido pueden poner 2 o 3 gallinas y cada vez que una gallina se mete al nido, proporciona calor al huevo y ese calor temporal puede hacer que el embrión empiece el proceso de desarrollo. Y si se pierde o se interrumpe ese calor, el embrión puede morir, en lo que llegamos al proceso de la incubación. Normalmente, cuando nosotros recolectamos los huevos, debemos de proporcionar a las gallinas condiciones adecuadas para que los huevos estén en las mejores condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Nosotros al recolectar los huevos debemos de ver que los huevos estén limpios, que los huevos no deben de tener fracturas. ¿Cómo se puede fracturar un huevo? Normalmente cuando en los nidos no hay suficiente cama, que no hay paja o no hay viruta o cualquier otro sustrato que normalmente utilicen ustedes como cama, el huevo al caer, las gallinas ponen el huevo inclinando la cola hacia arriba y normalmente cae unos 3 centímetros, 2 centímetros y cae sobre el suelo. Si ese suelo está duro, podemos tener fracturas. También cuando no tienen cama, los huevos tienden a estar sucios y ahorita vamos a ver que eso es un factor muy importante para la incubación.
También nuestros nidos deben de estar protegidos del agua y de la exposición a la luz solar, por el mismo tema de la temperatura. Con un poco que aumente la temperatura, nuestros embriones pueden empezar el proceso de desarrollo y si se interrumpe, se mueren. Entonces tenemos que cuidar que nuestros huevos estén en una temperatura no mayor a los 28 grados, ni tampoco en una temperatura demasiado baja. Les voy a contar una estrategia que yo utilizo con mis gallinas para evitar dejar los huevos mucho tiempo en los nidos, porque mucha gente tiende a no hacer muchas recolectas al día porque las gallinas se estimulan cuando ven a los huevos. Entonces en los nidos donde hay más huevos, normalmente ahí van la mayoría y pone sus huevitos. Entonces una estrategia que yo utilizo y que utilizan en muchas granjas es utilizar huevos de cebo. Estos son huevos de plástico que su función es estimular visualmente a las gallinas. Estos huevos permanecen aquí todo el día y yo ya no tengo por qué dejar los huevos que me van a servir para mi proceso de incubación. Entonces estos no les va a pasar nada, son huevos falsos y estos ya los puedo recolectar y los puedo guardar y darles las condiciones de temperatura que necesito para su almacenamiento hasta que llegue el día de la incubación. Si te está gustando el contenido de nuestro video, no olvides suscribirte. El punto número 3 es la selección del huevo. Este es otro punto que es fundamental para garantizar nuestro éxito en la incubación. Hay varias cosas en el huevo que debemos de evaluar antes de meterlo a la incubadora. Como por ejemplo la forma del huevo. El huevo tiene una forma muy característica. Es una forma ovalada que siempre tiende a ir en punta. Debemos de evitar huevos que sean irregulares, como por ejemplo este de aquí, que es un huevo demasiado redondo, porque los huevos en su anatomía tienen una cámara de aire que va a ser indispensable los últimos 3 días de la incubación para que el embrión pueda sobrevivir. Si los huevos son muy irregulares, esa cámara de aire también lo va a hacer y se puede romper. Otro punto importante es la integridad del huevo. Nosotros tenemos que ver que los huevos no tengan ninguna fractura, ninguna rotura, por más pequeña que sea. Yo sé que muchas veces cuando tenemos un huevo de alguna raza que queremos incubar y por algún motivo notamos que tiene una fractura, lo metemos a la incubadora con la esperanza de que pueda eclosionar. La realidad es que nunca va a poder pasar porque los huevos tienen una cáscara porosa. Y el huevo no está completamente aislado del exterior, pero sí tiene un intercambio de gases controlado. Y al romperse la cáscara, ese intercambio se ve completamente afectado y no solamente puede entrar y salir el aire, sino que también va a ser una puerta de entrada para bacterias y otros patógenos, lo cual va a poner en riesgo a toda nuestra incubación. Otro punto muy importante es la limpieza del huevo. Tenemos que evitar poner huevos que no estén limpios, como este. Huevos que están sucios no deben de entrar a la incubadora. Tal vez de manera natural podríamos tener éxito con un huevo como este, pero de manera artificial, cuando metemos huevos que no están completamente limpios, podemos poner en riesgo nuestra incubación porque la incubadora tiene temperatura y humedad que es la ideal no solamente para incubar los embriones de gallina, también podemos incubar muchas bacterias. Entonces tenemos que cuidar la limpieza, que no metamos bacterias en exceso con nuestros huevos. Y por último, otro punto importante es el tamaño del huevo. Tenemos que evaluar el tamaño de nuestros huevos. Debemos de buscar siempre los huevos que sean más regulares. Evitar poner huevos demasiado grandes o demasiado pequeños. Los huevos demasiado pequeños pueden ser de gallinas que apenas están rompiendo postura, a excepción de los huevos que son de razas de aves pequeñas, claro está. Pero cuando nosotros tenemos gallinas de una sola raza y todos nuestros huevos deben de ser de un tamaño regular. Un huevo pequeño indica dos cosas. Uno,
que es una gallina que apenas está rompiendo postura, o 2, que es una gallina demasiado vieja que está en el proceso final de su puesta. Entonces tenemos que evitar este tipo de huevos, porque podríamos tener problemas de huevos infértiles. También huevos demasiado grandes. Los huevos demasiado grandes podrían ser huevos de tipo doble yema, que esos huevos son muy difíciles, generalmente nunca logran un buen desarrollo y tenemos que evitarlos. O también hay otros tipos de deformaciones que son cáscara sobre cáscara, que podría haber algún detalle en la formación del huevo que tenga otro huevo encapsulado aquí adentro. Entonces tenemos que evitar huevos excesivamente grandes o huevos excesivamente pequeños. Y yo sé que te estarás preguntando, ¿cómo sé si estos huevos están fértiles? Bueno, lo principal es que las gallinas estén con un gallo. Tenemos que recordar que mínimo tenemos que tener un gallo por cada 15 o 20 gallinas. Si tenemos más, necesitaríamos 2 gallos. Ahora, ¿cómo podemos ver si este huevo está fértil? Eso lo vamos a ver después de la primera semana de incubación. En este momento podemos utilizar un ovoscopio para ver la integridad de la estructura interna del huevo, pero no para saber su fertilidad. Pero es muy importante que utilicemos ese ovoscopio, que no es nada del otro mundo. Podemos agarrar la lámpara de nuestro celular y en un cuarto o en un lugar de la casa que esté con poca luz o en la noche, ponemos el huevo de esta manera y revisamos que esté íntegro, que no tenga fracturas, que se pueda diferenciar la cámara de aire de manera leve, porque si vemos una cámara de aire muy grande, eso también nos indica que es un huevo de edad, de mayor edad. Entonces igual tenemos que tomar en cuenta la edad de los huevos. Tenemos que incubar huevos menores de 7 días. Los huevos pierden viabilidad conforme van pasando los días. Nosotros no podemos almacenar los huevos que van para incubación por más de 7 días, porque conforme van pasando, el primer día podemos tener un 100% de viabilidad, el segundo día un 80%, el tercer día un 60% y así va disminuyendo gradualmente. Después del séptimo día, esta viabilidad cae por debajo del 50%. Esto va a hacer que nuestra incubación pueda ser poco exitosa. Entonces no debemos de conservar los huevos por más de 7 días. 7 días es nuestro tope para tener una incubación exitosa. Otro punto que se me estaba escapando, que es importante, es cómo almacenamos los huevos. Los huevos tienen que estar en un lugar fresco, que no tenga temperaturas mayores a 28 grados, como les mencioné en el gallinero. Tampoco los podemos meter a la nevera, tampoco pueden estar en el refri porque vamos a matar al embrión. Entre unos 15 y unos 28 grados es la temperatura ideal de almacenamiento. Y es importante que los pongamos en esta posición, con la punta hacia abajo, porque de esta manera tenemos la cámara de aire arriba y aseguramos su integridad. Bueno, ya tenemos aquí nuestra incubadora. Esta es una incubadora pequeña, bastante cómoda para tener en casa. Esta incubadora es de 28 huevos. Y lo más importante y lo que más me gusta de esta incubadora es que es automática. Eso nos va a quitar mucho dolor de cabeza, porque cuando son incubadoras de tipo manual, tenemos que estar volteando nosotros los huevos cada 2 horas. Estas incubadoras hacen ese volteo de manera automática y nos quitamos esa responsabilidad que podría ocasionar que nuestros huevos tengan un menor porcentaje de eclosión. Entonces, esta incubadora lo que hace es mantener la humedad y la temperatura necesarias para que se desarrollen los embriones. En este momento vamos a proceder a la colocación de los huevos dentro de la incubadora. Quiero mostrarles algunas características de esta incubadora. Esta incubadora, aquí está el centro de control. Aquí nos enseña la humedad. Está en una humedad de 72.
eso está perfecto. Una temperatura de 37.8, perfecto. Tenemos que tener en cuenta que la temperatura máxima de incubación es 38 y la mínima es 37. 37.8 es una temperatura adecuada para poder realizar la incubación. Aquí nos marca el número de días que llevamos incubando. Aquí, como todavía vamos a empezar, marca 0. Y el control de horas. Es importante que antes de meter los huevos prendamos la incubadora una hora o varias horas antes. Mientras más tiempo, mejor, para que al meterlo la temperatura del interior de nuestra incubadora ya esté estable. Ok, vamos a proceder a meter los huevos. También en el proceso de incubación tenemos que poner los huevos de tal manera que la parte más larga del huevo esté viendo hacia abajo. Esta incubadora lleva agua. Tenemos que ver que tenga la suficiente agua. Tiene unos canales que tenemos que llenar. Esto lo podemos hacer con toda la confianza del mundo porque esta incubadora tiene unos orificios que si nos llegamos a pasar de agua, se rebosa, pero no rebosa hacia los huevos, rebosa hacia abajo. Entonces nunca les va a tocar esta agua directamente a los huevos. Una vez que ya colocamos los huevos que vamos a meter a nuestro proyecto de incubación, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que estar monitoreando la cantidad de agua dentro de nuestra incubadora. Esto todos los días debemos de revisar cómo está nuestra humedad. Estas incubadoras tienen una alarma. Ahorita está sonando porque está perdiendo temperatura y humedad porque la tengo destapada para enseñarles. Pero no debemos de esperar a que suene la alarma. Nosotros debemos de monitorear todos los días cómo está la temperatura, cómo está la humedad y revisar que nuestros huevos estén acomodados bien, que no haya, que en algún movimiento se nos haya caído alguno. Y recordar que este periodo de incubación es de 21 días. En algunos casos los polluelos pueden empezar a eclosionar al día 18. Entonces esto es un dato que tenemos que tener en cuenta porque al día 18 debemos de poner los huevos en esta reja. Podemos retirar los volteadores y ponerlos en la reja porque esto nos garantiza que el embrión se pueda acomodar dentro del huevo y pueda romper de manera más efectiva el cáscara. Porque si los mantenemos con la punta hacia abajo, en algunas ocasiones les puede dar un poquito más de trabajo romper la cáscara. Otro punto importante es en los últimos días utilizar un atomizador para echarles un poquito más de humedad a los huevos para suavizar la cáscara. Esto es muy importante, sobre todo cuando vamos a incubar patos o gansos que requieren más humedad que el huevo de gallinas. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que esta información te sea de utilidad y vamos a estar subiendo más contenido. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos y también aceptamos sugerencias. Si tú quieres conocer sobre algún tema en particular de aves, de alguna mascota que tú tienes, con mucho gusto podemos abordarlo en los siguientes videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.